A ver, la situación en Bolivia es compleja. Podríamos decir que es una tormenta perfecta de crisis económica, política y social. Para entender bien cómo se llegó a este punto y, sobre todo, qué se necesita para salir, hemos sintetizado el diagnóstico de 4 expertos clave. Vamos a desglosarlo. Ok, nuestro análisis va a seguir una lógica casi como la de un diagnóstico médico. Primero vamos a ver los síntomas, lo que se ve a simple vista. Luego profundizaremos en las causas de fondo. Después analizaremos qué se propone para la recuperación y la reforma de las instituciones. Y cerraremos con un pronóstico, viendo qué tan difícil es el camino que queda por delante. Empecemos entonces por lo más evidente, los síntomas. ¿Cómo se vive esta crisis en el día a día? ¿Cómo le afecta a la gente común y corriente en Bolivia? Esta frase del pedagogo Álvaro Puente es durísima, pero pone las cosas en perspectiva, ¿no? Captura ese sentimiento general de que el país de verdad tocó fondo, de que hay un agotamiento total. Y uno de los síntomas que más duele es una inflación que roza el 21% anual. Según el economista Carlos Hugo Barberí, esto en la práctica significa que el poder de compra de la gente se evapora. El dinero simplemente ya no alcanza. Ahora, miren este gráfico, porque aquí hay un dato clave. La inflación general es del 21%, que ya es altísima. Pero fíjense en la de los alimentos, se dispara al 40%. ¿Qué significa esto? Que golpea directamente y con más fuerza a las familias con menos recursos, que son las que destinan la mayor parte de sus ingresos a la comida. Y al problema económico se le suma la frustración del día a día. El experto en energía Álvaro Ríos lo señala, la escasez de combustible. Esto ha generado filas interminables, a veces de más de un día, paralizando todo, el transporte, la vida de miles de personas. Pero claro, estos síntomas no aparecieron de la noche a la mañana. Para entender la crisis de verdad, hay que ir más allá y analizar las causas profundas. Estamos hablando de un colapso institucional que, según los expertos, se fue cocinando a fuego lento durante 20 años. Esta línea de tiempo lo resume bastante bien. La crisis es una suma de malas decisiones. Empezó con la captura política de la justicia por allá en 2006, siguió con la mala gestión de la plata del gas, una reforma educativa que no funcionó hasta llegar a la falta de dólares de ahora. Fue una degradación lenta, sí, pero constante de los pilares del Estado. Para el constitucionalista William Herrera, el problema de fondo, el corazón del asunto, fue la pérdida de la independencia judicial. Básicamente, los tribunales se convirtieron en una herramienta política del gobierno de turno. Y esto lo ilustra a la perfección, la diferencia entre lo que está escrito y lo que pasa en la realidad. De nada sirve tener una constitución que suena muy bonita si los tribunales que deberían hacerla cumplir no son independientes. Se convierte, como dicen los expertos, en papel mojado. En el plano económico, el país camina sobre una base muy frágil. Fíjense, un sector informal gigantesco. Esto quiere decir que 9 de cada 10 trabajadores no tienen seguro social, no tienen protecciones. Y esto, por supuesto, los hace increíblemente vulnerables ante cualquier crisis. Bueno, entonces, con un diagnóstico tan claro sobre la mesa, la pregunta es, ¿cuál es la receta? ¿Cuál es el tratamiento que se propone para sacar al país de esta situación? Para frenar la caída en picada, el experto Álvaro Ríos propone un plan de choque de 3 pasos. Primero, estabilizar la moneda para que la gente recupere la confianza. Segundo, eliminar los subsidios a los combustibles, que son un gasto enorme para el Estado. Y tercero, abrir el mercado, dejar que privados también importen para aliviar la escasez. Y la urgencia de este plan queda clarísima con este número. El modelo actual es un barril sin fondo. La petrolera estatal YPFB perdió más de $1.500 millones en un solo año. Es una cantidad de dinero que el país sencillamente no se puede dar el lujo de perder. Pero ojo, las soluciones económicas de emergencia no son suficientes. Los expertos coinciden en que la verdadera recuperación, la de largo plazo, depende de reconstruir desde cero los cimientos del Estado. Para reconstruir la confianza, William Herrera propone una reforma judicial total. Y esto no es solo auditar y sacar a los funcionarios corruptos, implica cambiar la forma en que se eligen los jueces más importantes y, fundamental,
darles un presupuesto que garantice que no dependan del poder político de turno. Y en la educación, el pedagogo Álvaro Puente pide literalmente una revolución. El foco tiene que estar en atraer a los mejores docentes, cambiar los planes de estudio para que los chicos aprendan a pensar por sí mismos. Y lo más importante, convertir las escuelas en lugares donde se formen ciudadanos capaces de construir un futuro distinto. Ok, tenemos el diagnóstico y tenemos la receta. La última pregunta es sobre el pronóstico. ¿Qué tan probable es que el tratamiento funcione? ¿Qué posibilidades reales hay de una recuperación? Y lo que viene es básicamente una lucha de fuerzas. Por un lado, parece haber una nueva voluntad política de cambio. Pero por el otro están los intereses de siempre. Grupos muy poderosos que, lógicamente, se van a resistir con uñas y dientes a perder sus privilegios. Esta cita es muy gráfica y muy potente. Subraya la dimensión del desafío. Destruir un país puede ser rápido, pero reconstruirlo, como bien nos recuerda esta frase, es un proceso larguísimo, muy difícil y que va a necesitar una paciencia enorme. Y esto nos deja con una última reflexión, que da para pensar. El liderazgo y el consenso son importantísimos, sin duda, pero ¿son suficientes para superar décadas de deterioro institucional y división social? Ese es el desafío monumental que Bolivia tiene por delante.